Muy bien, esta es la segunda parte, ¿cierto?, de la clase número 6 y vamos a ver en esta parte medidas de desigualdad. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿cierto?, que ustedes tienen que saber que, bueno, efectivamente existen medidas que nos permiten calcular la desigualdad en la distribución de una variable en la población. Y una de las más típicas es el índice de Gini, ¿cierto? Esto me lo preguntaron en alguna de las clases anteriores. Y el índice de Gini, ¿cierto?, se calcula utilizando la curva de Lorenz. La curva de Lorenz lo que hace es que muestra el porcentaje acumulado, ¿cierto?, de una variable en una línea respecto al porcentaje acumulado de la población, ¿ya? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y hay una segunda línea que muestra el caso en el que el porcentaje, o sea, el caso en el que el porcentaje, ¿cierto?, de esta variable se acumulara de totalmente pareja. ¿Ok? Entonces la primera línea es la roja y la segunda línea es la negra. Y mientras más lejos esté la línea roja de la negra, mayor desigualdad. Por ejemplo, imagínense que en el eje Y, ¿cierto?, tenemos a los salarios, ¿cierto?, los ingresos, y abajo tenemos a la población. Entonces, esto acá abajo, ¿qué significa? Acá significa 20% de la población, 0,440%, 60%, 80%, y así a llegar hasta el 100. Y acá nos muestra, ¿cierto? Eso en términos acumulados. Y acá nos muestra, ¿cierto?, cómo se acumula el porcentaje de todos los ingresos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Más o menos, por ejemplo. Significa que si nos vamos, por ejemplo, a donde está el 60% de la población, acá, y nos vamos para acá, vemos que eso se cruza acá, la línea roja se cruza con, como, o sea, el 60% de la población, ¿cierto? En la línea roja que nos muestra cómo se acumulan los ingresos, en este caso, está en este valor, que está más o menos entre el 0,4 y el 0,2 en términos de ingresos. ¿Qué significa eso? Que el 60% de la población acumula alrededor del 30% de los ingresos. Eso, por ejemplo, lo podemos ver acá también. O sea, el 20% de la población acumula, pucha, quizás eso es más o menos el 7% de los ingresos, ¿cierto? Y así, acá, por ejemplo, vemos que el 80% de la población acumula un poco menos del 60% y acá el 90% de la población acumula, ¿cierto?, más o menos el 80% de los ingresos y así. ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes, o sea, mientras más desigual sea la distribución de ingresos, o esto también podría estar midiendo riqueza, ¿cierto? Etcétera, nosotros vamos a ver una curva que, que es más plana al principio y que, ¿cierto?, sube de forma más fuerte al final y que por ende es una curva que va a estar más alejada de esta negra de acá, que es la que nos muestra un caso en el que a medida que yo avanzo, por ejemplo, un 20% en términos de cantidad de personas, también avanzo un 20% en la acumulación de salarios. ¿Se entiende? O sea, la negra nos muestra un caso de perfecta igualdad, en el que, si bien esto para decirlo de forma que técnicamente esté bien, se acumula de forma totalmente pareja o equitativa, pero veámoslo en términos de salarios, ¿qué significa en el caso que estamos diciendo? Bueno, que si paso del 0 al 20% de la población, también se acumula el 20% de los salarios, y así. Eso sería un caso de perfecta igualdad. Y mientras esta curva roja esté más lejos de esa negra de perfecta igualdad, vamos a tener mayor desigualdad. Y mientras más amplio sea el salto acá al final, significa que va a haber un menor porcentaje de la población que va a estar al final, que va a ser la que más ingresos, ¿cierto?, va a tener, que va a acumular, ¿cierto?, la mayor proporción de esos salarios. ¿Ya? Entonces, mientras más rápido suba esto acá, ¿cierto? Y mientras más plano esté acá, más nos va a hablar, ¿cierto?, de desigualdad. Entonces veamos específicamente cómo se calcula el Gini. El Gini, ¿cierto?, utiliza esta curva de Lorenz y está en un rango entre 0 y 1. 0 es perfecta igualdad y 1 es perfecta desigualdad. Básicamente lo que hace el Gini es dividir, ¿cierto?, el área A con respecto a la suma del área entre A y B. Entonces, si se acuerdan, lo que yo les decía es que mientras más lejos esté esta curva de acá, que antes era roja, pero que ahora nos divide las áreas A y B, mientras esa más lejos esté de esta de acá, ¿cierto?, que está en un ángulo de 45 grados, mientras más lejos, más desigualdad va a haber. Entonces, mientras más lejos esté, mayor va a ser el valor de A. Y por ende, la división entre A dividido A más B
¿cierto? Va a tener un valor más alto. En el caso de perfecta desigualdad, que es que la última observación concentra el 100% de los salarios, ¿cierto? Em, A va a ocupar toda esta área, entonces A, ¿cierto? Dividido A va a ser igual a 1, porque B no va a tener, ¿cierto? Va a tener un valor igual a 0. Y en el caso de perfecta igualdad, A va a tener un valor a 0 y por ende esto de acá va a ser A igual a 0 dividido a más B, que B va, ¿cierto? Va a ser, bueno, no sé, 1 o el valor que tome, pero como el numerador va a ser 0, va a tomar el valor 0. Siempre va a estar en un rango entre 0 y 1 en realidad. ¿Ok? No tenemos datos de países con perfecta igualdad o perfecta desigualdad. Pero, ¿cierto? Lo que hay que entender es que en el fondo la forma en la que se calcula utiliza esta curva de Lorentz y lo que hace es dividir las áreas entre estos dos. Y a medida que el área que está representada por A sea más grande, va a ser porque la curva esta va a estar más lejos de la de perfecta igualdad y por ende, ¿cierto? Entonces el valor de, del índice de Gini va a ser mayor, representando una mayor desigualdad. Acá hay un tema importante, ¿cierto? O sea, el Gini nos permite comparar la desigualdad en ingresos o riqueza, ¿cierto?, entre países. Por ejemplo, el coeficiente Gini del ingreso autónomo per cápita según la CACEN es de 0,501 o 50,1%. Y en general hay que entender que la interpretación del coeficiente de Gini es compleja, o sea, nos muestra qué tan concentrada está una variable, pero por sí solo no nos dice de qué manera está concentrada, ¿ok? Eh, si es más en alguna parte de la población o no. Entonces, no solamente hay que mirar el Gini, sino también hay que mirar todas las otras cosas que hemos visto, los box plot, los histogramas, ¿cierto? Hacer los cálculos de las Qs, de la simetría, de los percentiles, etcétera, para entender más en profundidad realmente lo que nuestra variable nos dice. Y también hay que tener cuidado con la estimación del Gini a través de datos de encuestas. Acá les dejo un link a un paper, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es contrastar el uso de datos de encuestas para el cálculo del Gini con datos administrativos y encuentran que yo ya se los había comentado en alguna de las clases, que el uso de datos de encuestas para indicadores como este puede ser errado, ya que muchas veces las encuestas, ¿cierto?, que miden ingresos, pueden subestimar los ingresos de la población más rica o que, bueno, en caso de ingresos, ¿cierto? O de la población que tiene los mayores salarios o ingresos. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración al momento de ver el Gini, sin embargo, obviamente es un indicador útil, sirve a pesar de estas limitaciones, se puede utilizar, pero como siempre les digo, es importante cuando veamos indicadores y los utilicemos, entendamos siempre bien cuáles son sus alcances y limitaciones. En el caso del Gini, vamos a saber, ¿cierto?, que cuando utilizamos datos de encuesta para estimarlo, vamos a tener una limitación relevante, que es que la estimación de los ingresos más altos puede, ¿cierto?, estar un poco sesgada. Acá se muestra un caso, ¿cierto?, con datos del Banco Mundial y se muestran datos de países, ¿cierto?, de una selección de países en Latinoamérica y también se muestra el ingreso PPA, ¿ya?, que es el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo. Y esto, ¿cierto?, se muestran entonces acá de nuevo en un gráfico en el que vemos cómo esto más o menos distribuye, ¿ok? Y nos damos cuenta que a medida que hay mayor ingreso, un PIB per cápita PPA, hay un mayor Gini, ¿ok? Acuérdense acá arriba, ¿cierto? Decía a mayor Gini, mayor desigualdad. Esto es extraño, ¿cierto? Uno tendería a pensar que a mayor PIB per cápita podría haber una menor desigualdad. Sin embargo, lamentablemente, cuando utilizamos solamente estos datos del Banco Mundial y de Latinoamérica, no es lo que observamos. Y es interesante ver que casos como Chile, ¿cierto?, están en un nivel o sea, respecto a esta línea de tendencia, nos escapamos bastante, o sea, es decir, para el nivel de desigualdad que tenemos en la región, ¿cierto?, por cómo la región se comporta, que es lo que nos muestra esta línea de tendencia, nosotros tenemos un ingreso un
un PIB per cápita bastante mayor. ¿Ok? Pero vemos, ¿cierto?, que acá hay una cierta relación positiva entre estas dos variables y esto es justamente lo que vamos a profundizar en la última parte de la clase 6, que es la idea de cómo relacionar variables.